Bienvenido a Hackea tu mente. Break the Matrix. Es hora de despertar. ¿Cuántas veces te has comparado hoy? ¿Cuántas veces has sentido que no eres suficiente? Imagina que estás atrapado en un laberinto donde cada pared es un espejo que refleja las vidas perfectas de otros, sus éxitos, su felicidad en redes sociales, mientras tú sientes que no das la talla. Déjame contarte algo. Hace poco vi a un amigo publicando fotos de su nueva casa, mientras yo luchaba por pagar el alquiler. Me comparé, y ese día mi mente se rompió. La comparación te está saboteando, y ni siquiera lo ves. No solo te roba tu paz, te roba tu potencial, te hace sentir que nunca serás suficiente. Hoy vamos a exponer esa trampa mortal. Te voy a mostrar el daño que te hace mental y emocionalmente, y cómo puedes destruirla para siempre. Quédate, porque esto va a doler, pero te va a liberar. Imagina que estás corriendo, pero no en tu propia carrera. Miras a los lados, ves a otros, más rápidos, más exitosos, más felices, y empiezas a pensar, ¿por qué no soy como ellos? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué ellos tienen todo y yo no? Cada vez que te comparas, pierdes enfoque, pierdes energía, pierdes tu vida. Te cuento algo real, algo que me marcó profundamente. Hace años, yo vivía atrapado en esa trampa. Veía a mis amigos comprando carros, viajando por el mundo, publicando sus logros en redes sociales, mientras yo apenas podía pagar mis deudas. Me comparaba constantemente y cada vez que lo hacía, sentía que mi valor se desvanecía. Me miraba al espejo y solo veía fracaso, un fracaso que yo mismo estaba fabricando. Pasé noches sin dormir, preguntándome por qué no podía ser como ellos, por qué no tenía lo que ellos tenían. No solo era con mis amigos, también me comparaba con desconocidos en redes sociales, personas que ni siquiera conocía, pero que parecían tenerlo todo resuelto. Una vez vi a un influencer mostrando su vida perfecta, y eso me hizo sentir tan pequeño, tan inútil, que dejé de trabajar en mis propios proyectos por semanas. Pero un día entendí algo que lo cambió todo. La comparación no es un hábito inocente, es un ladrón. Te roba todo lo que podrías ser. Te roba tus sueños, tu confianza, tu tiempo, y lo peor, no te das cuenta, hasta que tu vida se desmorona por completo. ¿Te está robando a ti también? ¿Sientes ese vacío que no explicas? Quédate, porque esto se pone más profundo. La comparación es un veneno, no lo ves, pero lo sientes. Te llena de duda, de envidia, de resentimiento, y te sabotea sin darte cuenta. ¿Cómo? Cuando te comparas, tu mente crea excusas. No soy tan bueno como ellos. Nunca voy a lograr eso. No vale la pena intentarlo. Esas excusas son cadenas, y cada vez que las aceptas, aprietan más fuerte. Es como mirarte en un espejo distorsionado, un espejo que no refleja quién eres, sino quién crees que deberías ser. Ese espejo te miente, te hace sentir pequeño, te hace olvidar tus propias fortalezas. Y ese es el daño más profundo. La comparación destruye tu autoestima. Te hace sentir que nunca serás suficiente, que siempre estás un paso atrás. Te cuento algo personal. Hace tiempo, yo quería escribir un libro, pero miraba a otros autores, sus ventas, sus premios, sus millones de seguidores. Y me decía, ¿para qué intentarlo? Nunca voy a ser como ellos. La comparación me paralizó. Por años. Me robó mi sueño. Me robó mi futuro. Pero no solo me pasó con el libro. También me comparaba en mi trabajo. Veía a colegas ascendiendo mientras yo me estancaba, y en lugar de enfocarme en mis metas, me ahogaba en pensamientos de fracaso. Incluso en mi vida personal, veía a otros con relaciones perfectas, mientras yo sentía que no merecía amor, que no era lo suficientemente bueno. La comparación me hizo procrastinar, me hizo dudar de cada decisión, me hizo autosabotearme.
Compararte no solo te roba el presente, te roba tu futuro. Pero hay una salida. Deja de mirar a los lados. Empieza a mirar dentro de ti. Si quieres romper esas cadenas, sigue escuchando. Y si esto te está golpeando, dale like, suscríbete, porque lo que viene va a cambiar tu vida. Hoy puedes cambiar. La comparación no tiene que controlarte, pero debes actuar. Ahora. Primer paso. Deja de mirar las vidas de otros. Apaga las redes. Quema esas imágenes perfectas que te torturan. Elimina todo lo que te hace sentir menos. Segundo paso. Define tu éxito. No el de ellos, el tuyo. Escribe qué quieres, qué te hace vibrar, qué te hace sentir vivo. Y ve por eso, sin mirar atrás. Tercer paso. Celebra tus victorias, por pequeñas que sean. Cada paso que das es tuyo, no de alguien más. Cuarto paso. Rodéate de personas que te inspiren, no que te comparen. Busca mentores, amigos, comunidades que te empujen hacia arriba, no que te hagan sentir pequeño. Quinto paso. Comprométete contigo mismo. Haz un pacto. Di en voz alta: no voy a compararme más. Mi camino es mío y lo voy a recorrer a mi manera. Cuando dejé de compararme, mi vida cambió. Escribí ese libro, no para ser mejor que otros, sino para ser mejor que mi yo de ayer. Y no solo eso, empecé a correr mi propia carrera. Dejé de mirar a los lados, y en un año, logré más de lo que había logrado en una década. Conozco a alguien más que lo hizo, una amiga que siempre se comparaba con sus hermanas, hasta que un día decidió enfocarse en sus propias metas. Hoy es una emprendedora exitosa, y dice que dejar de compararse fue su mayor liberación. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer hoy para ser mejor que tu yo de ayer? Siente ese fuego y actúa. La comparación te sabotea, pero hoy decides dejar de ser su víctima. Es como si hubieras estado atrapado en un laberinto de espejos, viendo reflejos de otros, pero nunca el tuyo. Esos espejos te han mentido, te han hecho creer que no eres suficiente. Pero hoy, rompes esos espejos, eliges tu camino y corres hacia tu propia meta. Hackea tu mente, rompe la matriz, despierta tu poder ahora. Dime en los comentarios, ¿con quién te estás comparando? ¿Y cómo vas a parar? Suscríbete. Si no lo has hecho, comparte este video con alguien que necesita este despertar y empieza a vivir sin comparaciones, hoy.